Dicen que los caminos tienen memoria. Yo nunca creí en esas cosas hasta aquella noche en la que mi vida cambió para siempre. Soy trailero desde hace más de 2 décadas y en este oficio aprendes a lidiar con todo. Días largos, noches frías, carreteras solitarias y, claro, las historias que otros te cuentan para amenizar el tiempo. Pero lo que me ocurrió una nochebuena en la carretera que cruza el altiplano mexicano entre Zacatecas y San Luis Potosí no se lo deseo a nadie. Esa temporada navideña me había caído una carga pesada, tanto por el peso del remolque como por la fecha. Muchos compañeros prefieren no trabajar en Nochebuena, pero para mí no había opción. Necesitaba el dinero. Mi familia estaba lejos y no había nadie esperándome en casa más que un perro viejo y leal llamado Pirata. Había salido de Aguascalientes temprano con el remolque lleno de cajas que contenían electrodomésticos para una tienda. Mi destino final era Monterrey, pero la ruta me obligaba a pasar por un tramo solitario cerca de Concepción del Oro. Había hecho esa ruta infinidad de veces, pero esa noche todo se sentía diferente. Las luces del camión iluminaban el asfalto gastado y el aire frío se colaba por los sellos de las ventanas. No había tráfico, la carretera parecía un pasillo interminable de oscuridad, con cerros en el horizonte que apenas se distinguían bajo la luz de la luna. Encendí el radio para mantenerme despierto. Sintonizaba estaciones locales que iban perdiéndose conforme avanzaba, hasta que todo quedó en estática. Al final, me rendí y dejé que el ronroneo del motor me hiciera compañía. El reloj del tablero marcaba que faltaban unas 2 horas para la medianoche cuando vi las primeras luces a lo lejos. Eran los faros de un taxi, un coche viejo que avanzaba a toda velocidad en mi dirección. El taxi venía zigzagueando por la carretera, y por un momento pensé que se trataba de un conductor borracho. Reduje la velocidad y me orillé un poco para evitar cualquier problema. Pero en el último instante, el coche viró directamente hacia mí y golpeó el lado derecho del tráiler con fuerza. El impacto hizo que todo el camión vibrara. Pude sentir cómo el remolque se tambaleaba mientras trataba de mantener el control del volante. Reduje la marcha y me detuve al borde de la carretera. Apagué el motor y bajé con una linterna en mano, el corazón latiéndome a 1000 por hora. «¡Hey! ¿Está bien?», grité, dirigiéndome hacia donde supuestamente debía estar el taxi. Pero no había nada. El costado del tráiler tenía una abolladura evidente. Los rastros del impacto eran claros, pintura amarilla raspada y un par de marcas negras, como si los neumáticos hubieran intentado frenar. Sin embargo, el coche había desaparecido. Revisé con la linterna a lo largo de la carretera, esperando encontrarlo volcado o detenido más adelante, pero no había señales de él. Volví a subir al camión, confundido pero decidido a seguir mi camino. Me dije a mí mismo que tal vez había alucinado o que el coche había escapado rápidamente tras el golpe. Había avanzado no más de 5 kilómetros cuando lo vi de nuevo. El mismo taxi, el mismo modelo viejo y con los faros encendidos, estaba detenido en medio de la carretera. Esta vez no venía hacia mí, simplemente estaba ahí, bloqueándome el paso. Toqué la bocina con fuerza, pero no se movió. El enojo comenzó a sustituir al miedo y decidí bajarme para confrontar al conductor. Cuando estaba a punto de llegar al coche, los faros se apagaron de golpe. Un escalofrío recorrió mi espalda. Abrí la puerta del conductor y vi que el asiento estaba vacío. No había nadie en el taxi. Era como si el coche hubiera sido abandonado en medio de la carretera, pero el motor todavía estaba caliente. Me acerqué al parabrisas y fue entonces cuando lo vi. En el retrovisor colgaba una figura de la Virgen de Guadalupe y en el asiento trasero había una mancha oscura, como si alguien hubiera derramado algo, o como si fuera sangre. Retrocedí, con la respiración entrecortada, y regresé al camión lo más rápido que pude. Pisé el acelerador con fuerza, dejando atrás aquel maldito coche, pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba.
Pasé la siguiente hora conduciendo sin detenerme, mirando constantemente los espejos retrovisores, esperando volver a ver el taxi. El reloj marcaba la medianoche cuando el radio, que había permanecido en estática, empezó a captar una señal débil. Una voz grave y entrecortada comenzó a hablar. ¿Dónde vas tan rápido? No tienes prisa. Apagué el radio de inmediato. Estaba seguro de que alguien se estaba burlando de mí, o que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces la misma voz, más clara y fuerte, salió de las bocinas aunque el radio estaba apagado. No puedes dejarme aquí. Golpeé el tablero con frustración y miedo, pero no sirvió de nada. La voz seguía, repitiendo las mismas palabras, cada vez más insistente. En ese momento, algo pasó frente al tráiler, obligándome a frenar de golpe. Las luces iluminaron la figura de un hombre parado en medio de la carretera. Vestía un traje oscuro y tenía el rostro pálido, casi translúcido. Me miró fijamente y luego desapareció en un parpadeo. Decidí que era suficiente. Necesitaba ayuda o al menos hablar con alguien que pudiera escucharme. Detuve el camión en una gasolinera que encontré más adelante y marqué a la central de la empresa para informar sobre lo sucedido. Al otro lado de la línea, el encargado me escuchó en silencio antes de decir: «¿Otra vez? Eso suena como el caso del taxi de Nochebuena». «¿Qué caso?», pregunté, con el miedo transformándose en confusión. El encargado explicó que varios traileros habían reportado incidentes similares en esa misma carretera durante años. Siempre era un taxi viejo, un golpe inexplicable y apariciones extrañas. Pero lo peor era que, según decían, quien veía el taxi no siempre lograba salir de la carretera con vida. Encendí el motor con las manos temblorosas y decidí terminar el viaje cuanto antes. Sabía que faltaban pocas horas para llegar a una zona más transitada, pero la idea de seguir conduciendo en ese lugar me aterraba. Las luces del camión parecían apenas arañar la oscuridad, y el frío dentro de la cabina era cada vez más intenso. De repente, las luces del tablero parpadearon y el motor empezó a fallar. El camión se detuvo en seco en medio de la carretera. Intenté encenderlo de nuevo, pero no respondía. Fue entonces cuando escuché pasos, como si alguien estuviera caminando alrededor del tráiler. Miré por el retrovisor, y ahí estaba el taxi, estacionado detrás de mí, con los faros apagados. Tomé una barra metálica que tenía en la cabina y bajé decidido a enfrentar lo que fuera. Caminé hacia el taxi con los nervios de punta, pero esta vez no estaba vacío. En el asiento trasero vi la silueta de una mujer con un vestido rojo, mirándome fijamente con ojos oscuros y vacíos. «¿Puedes llevarme?», dijo, con una voz que sonaba como si proviniera de algún lugar lejano, como un eco. Retrocedí, dejando caer la barra metálica, y corrí de regreso al camión. Al cerrar la puerta, el taxi encendió sus faros y desapareció en la distancia. Finalmente, logré arrancar el camión y llegué a Monterrey al amanecer, completamente exhausto y con la sensación de que algo me había seguido durante todo el trayecto. Nunca volví a tomar esa carretera de noche, y cada Nochebuena recuerdo aquella experiencia con un nudo en el estómago. A veces me pregunto si el taxi realmente existió o si fue producto del cansancio y la soledad. Pero hay algo que nunca pude explicar: la abolladura en el tráiler, las marcas de pintura amarilla y sobre todo una figura pequeña de la Virgen de Guadalupe que encontré colgada en la cabina al día siguiente. Nunca antes había estado ahí. ¿Casualidad? No lo sé, pero desde entonces, cada vez que escucho una historia sobre caminos malditos, sé que no todo es leyenda. Algunos fantasmas no necesitan ser vistos para recordarte que están ahí, esperando. La vida en la carretera es solitaria,
pero tiene sus encantos. Llevo más de 20 años manejando un tráiler y he recorrido casi toda la República. Desde la Sierra Tarahumara hasta la península de Yucatán he visto paisajes que le quitan el aliento a cualquiera. Claro, no todo es bonito. Las noches pueden ser largas, peligrosas, y los caminos a veces parecen interminables. Pero cuando uno se dedica a esto, aprende a vivir con los riesgos. O eso pensaba, hasta aquella madrugada en la carretera que conecta Querétaro con San Luis Potosí. Era mediados de diciembre. Las temperaturas bajaban lo suficiente como para ver el aliento salir en pequeñas nubecitas dentro de la cabina. Había salido de Puebla con un cargamento de materiales de construcción y planeaba llegar a Monterrey en 2 días. Por supuesto, uno siempre tiene que lidiar con imprevistos, tráfico, casetas y los famosos retenes de revisión que aparecen sin previo aviso. Esa noche, sin embargo, el tráfico era ligero, el motor rugía como nuevo y me sentía optimista. En algún punto, poco antes de llegar a un tramo conocido como el Entronque de la Muerte, empecé a sentir esa necesidad de café que todos los camioneros conocemos. Era ya casi medianoche y aunque llevaba música para mantenerme despierto, mi cuerpo empezaba a reclamar el cansancio. Decidí que en cuanto llegara a la siguiente estación de servicio, me detendría para recargar energías. Mientras iba pensando en qué tan lejos estaría la próxima parada, escuché el sonido inconfundible de una sirena de ambulancia. Era de esas que uno identifica al instante, el típico ulular que te pone alerta, obligándote a revisar los espejos. Al principio no vi nada detrás de mí, pero el sonido seguía. Bajé un poco la velocidad y mantuve los ojos en los espejos laterales. En unos segundos apareció a lo lejos una ambulancia blanca con las luces encendidas. Parecía venir a toda velocidad, así que me orillé hacia el acotamiento para dejarla pasar. Hasta ahí todo era normal. Este tipo de cosas pasan seguido en la carretera. Los conductores de emergencia tienen prisa y uno aprende a hacerse a un lado, pero algo no cuadraba. Mientras la ambulancia me rebasaba, noté que no llevaba ningún logotipo. Era solo una caja blanca con luces y sirena. No vi nombres, ni Cruz Roja, ni nada que indicara que pertenecía a algún servicio oficial. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Quizá era una unidad privada. Lo que sí me llamó la atención fue que al pasar frente a mi tráiler bajó la velocidad de forma drástica. Fue como si el conductor quisiera que yo la observara. Frené un poco más para no alcanzarla, pero la ambulancia seguía reduciendo la marcha, obligándome a casi detenerme. Cuando finalmente me detuve por completo, me quedé esperando a que siguiera su camino. Sin embargo, algo me hizo mirar al retrovisor de nuevo. La ambulancia ya no estaba. El tramo en el que estaba detenido era recto, sin curvas ni salidas. Aún así, no había ni rastro del vehículo, ni luces, ni sonido de sirena, nada. Solo la oscuridad de la carretera y los faros de mi tráiler iluminando el pavimento vacío. Me quedé sentado, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizá había pasado tan rápido que no la vi alejarse, o tal vez se había desviado por algún camino que no noté. Pero mientras pensaba, empecé a sentir algo en el ambiente. Era una sensación incómoda, como si alguien estuviera observándome. Encendí las luces altas y miré hacia adelante. Nada. Después bajé de la cabina para revisar los alrededores. El frío de la madrugada era intenso y lo único que se escuchaba era el viento. Caminé unos pasos hacia la parte trasera del tráiler, solo para asegurarme de que no hubiera algo raro. Todo estaba en orden, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Decidí no darle más vueltas al asunto. Subí de nuevo a la cabina, encendí el motor y continué mi camino. Sin embargo, no había avanzado más de 1 kilómetro cuando las luces de la ambulancia aparecieron otra vez, esta vez en el retrovisor. Aceleré, tratando de alejarme, pero el vehículo seguía detrás de mí.
manteniendo una distancia constante. Podía ver las luces intermitentes reflejándose en mis espejos, aunque ya no se escuchaba la sirena. ¿Qué diablos está pasando?, me pregunté en voz alta. El pánico empezó a instalarse. No había forma de que un vehículo pudiera desaparecer y aparecer de esa manera. Traté de convencerme de que era mi imaginación, que quizá estaba demasiado cansado y necesitaba dormir. Pero cada vez que miraba hacia atrás, las luces seguían ahí. Finalmente, decidí detenerme en un pequeño estacionamiento improvisado para camioneros que estaba junto al camino. Era un lugar rudimentario, con un par de lonas viejas y una caseta donde vendían café y burritos. Había otros 2 tráileres estacionados, así que me sentí un poco más tranquilo. Bajé y caminé hacia la caseta. El encargado, un hombre mayor de cara amable, me saludó mientras servía un café hirviendo. «Buenas noches, joven. ¿Todo bien?», se ve medio pálido. Intenté no sonar nervioso mientras le explicaba que había visto algo raro en la carretera. Cuando mencioné la ambulancia, su expresión cambió. «¿Una ambulancia blanca sin logos?», asentí, extrañado por su reacción. «No es la primera vez que alguien la menciona, pero le voy a dar un consejo. Si la vuelve a ver, no se detenga». Su tono era serio, casi sombrío. Intenté sacarle más información, pero el hombre se limitó a decir que algunos camioneros habían tenido encuentros similares y que era mejor no buscarle explicaciones. Esa noche me quedé estacionado ahí, con el motor apagado pero sin poder dormir. A pesar de estar rodeado de otros conductores, sentía que algo no estaba bien, y no me equivoqué. Cerca de las 3 de la mañana, me despertó un golpe fuerte en la puerta de la cabina. «Oye, ¿todo bien?». Era uno de los otros camioneros que estaba estacionado cerca. Bajé la ventana y le expliqué lo que había pasado. El hombre, que se presentó como Mario, asintió con gravedad. «Esa cosa no es normal. La vi hace como un mes, en este mismo tramo». Hizo lo mismo. Apareció, me obligó a orillarme y luego desapareció. Pero lo peor fue lo que pasó después. Mario me contó que, tras su encuentro con la ambulancia, había comenzado a tener accidentes menores. Una llanta que reventaba sin motivo, problemas con los frenos y hasta una vez en la que casi pierde el control en una curva. «Es como si algo te siguiera después de verla», dijo mientras encendía un cigarro con manos temblorosas. El resto de la noche pasó en vela. Cuando amaneció, me despedí de Mario y del encargado de la caseta, decidido a llegar a Monterrey lo antes posible. Sin embargo, no importaba cuánto tratara de concentrarme en el camino. Cada tanto revisaba los espejos, esperando no volver a ver esas luces. Y aunque no apareció durante el resto del viaje, no podía sacarme la sensación de encima. Era como si algo me estuviera vigilando, esperando el momento adecuado para manifestarse. Desde esa noche, cada vez que paso por ese tramo, siento un escalofrío recorrerme la espalda. No sé qué es esa ambulancia ni qué quiere, pero algo me dice que no es un simple fenómeno de la imaginación. Si algún día manejas por la carretera de Querétaro a San Luis Potosí y ves una ambulancia blanca sin logotipos, hazme caso, no te detengas. Hay noches que uno no olvida, aunque quisiera. Para mí fue aquella en la que mi vida cambió en la carretera Federal 40, cerca de Gómez Palacio, Durango. Llevo años en este oficio de ser trailero, y aunque hay días en los que lo disfruto, también hay otros en los que me pregunto qué estoy haciendo arriesgándome tanto por un sueldo apenas decente. Mi ruta esa semana era sencilla: transportar una carga de cajas de abarrotes hasta Chihuahua. Nada especial pensé, pero esa noche fue diferente. Recuerdo haber salido temprano, dejando atrás los paisajes áridos de Torreón con mi termo de café casi vacío y el sol escondiéndose tras las montañas. La carretera estaba tranquila
y la única compañía eran las luces lejanas de otros camiones que se perdían en el horizonte. El clima había sido estable todo el día, pero las nubes grises empezaron a amontonarse en cuanto entré en el tramo más solitario de la ruta. Había escuchado rumores de otros traileros sobre cosas extrañas en esa carretera, pero siempre las tomé como cuentos para espantar novatos. Hasta esa noche. Al caer la noche, las primeras gotas de lluvia golpearon el parabrisas con fuerza. La tormenta llegó de repente, como si el cielo hubiera decidido volcar toda su furia en cuestión de minutos. Encendí las luces altas y reduje la velocidad. No era la primera vez que me encontraba manejando bajo lluvia intensa, pero algo en esa tormenta era diferente. El aire parecía más pesado, como si no quisiera que avanzara. Poco después, mi radio empezó a fallar. Estaba escuchando una estación de música norteña, pero las canciones se cortaban con interferencia, llenando la cabina con un ruido estático que me puso nervioso. Chingado. Justo ahora, dije en voz alta, dándome cuenta de que no habría distracciones para el resto del camino. Solo el rugido de la tormenta y el ronroneo del motor del tráiler. Fue cerca de medianoche cuando ocurrió. Estaba atravesando un tramo donde los cerros se alzan como gigantes a ambos lados de la carretera. La lluvia era tan intensa que apenas podía ver más allá de unos pocos metros. De repente, algo apareció frente a mí. No era una curva ni un animal cruzando la carretera. Era un coche. Recuerdo haber golpeado el volante mientras pisaba el freno con fuerza, sintiendo cómo las llantas resbalaban en el pavimento mojado. El tiempo pareció detenerse en ese momento. Vi el destello de las luces traseras del automóvil. Sentí el impacto, el sonido del metal chocando contra metal. Todo fue tan rápido, pero tan claro, como si mi mente estuviera grabando cada detalle para después reprochármelo. Mi tráiler derrapó, pero logré mantenerlo bajo control antes de detenerme por completo en el acotamiento. El corazón me latía tan rápido que pensé que iba a explotar. Me quedé unos segundos inmóvil, respirando con dificultad, intentando entender qué había pasado. No puede ser, dije mientras bajaba de la cabina, empapándome bajo la lluvia que no daba tregua. Caminé hacia la parte delantera del tráiler, esperando ver los restos del coche, o al menos marcas del choque, pero no había nada, absolutamente nada. Encendí la linterna que siempre llevo en la guantera y revisé cada centímetro del camión. El frente estaba intacto, sin abolladuras, ni pintura de otro vehículo, ni rastros de un accidente. Pero yo había sentido el impacto, había escuchado el ruido. No estaba loco. Volví a la carretera buscando con la luz del faro algún rastro del coche. Tal vez había salido disparado hacia la cuneta, o peor aún, se había volcado entre los arbustos, pero no encontré nada, ni huellas de llantas, ni cristales rotos, ni señales de que algo hubiera estado allí. Solo la carretera mojada y el sonido ensordecedor de la lluvia. ¿Dónde carajos te metiste?, murmuré, sintiendo una mezcla de frustración y miedo. Pensé en llamar a emergencias, pero ¿qué les iba a decir? Oiga, creo que choqué con un coche fantasma. Ni siquiera yo sabía cómo explicar lo que había pasado. Regresé al tráiler, empapado hasta los huesos, y me senté detrás del volante. Encendí el motor, pero mis manos temblaban tanto que tuve que esperar un momento antes de arrancar. Miré por los espejos retrovisores, casi esperando ver algo o alguien detrás de mí, pero no había nada. Solo oscuridad. Decidí continuar. No podía quedarme allí toda la noche. A medida que avanzaba, no podía dejar de pensar en el coche. ¿Qué tal si había atropellado a alguien y simplemente no lo había visto? Esa idea me carcomía, pero cuando miré nuevamente por los espejos, algo hizo que el corazón se me detuviera. Por un breve segundo, juraría haber visto una silueta sentada en el asiento del copiloto. Me detuve de golpe. «Ya basta, me estoy volviendo loco», me dije a mí mismo. Miré al asiento del copiloto y, por supuesto, no había nadie. Pero el aire en la cabina estaba diferente. Más frío, casi helado. Un escalofrío recorrió mi espalda
y el sudor empezó a mezclarse con la lluvia que aún goteaba de mi cabello. No sé qué me impulsó a mirar al retrovisor interior, pero cuando lo hice, sentí que el alma se me salía del cuerpo. Había algo en el reflejo, una figura borrosa, como si alguien estuviera sentado en la parte trasera de la cabina, justo detrás de mí. Pero al girar la cabeza no había nada, solo el asiento vacío y la luz tenue de los indicadores del tablero. No puede ser. Esto no es real, grité, pisando el acelerador como si huir a toda velocidad fuera a solucionar algo. No llegué muy lejos antes de que mi tráiler empezara a fallar. El motor tosió un par de veces antes de apagarse por completo. Las luces delanteras se extinguieron, dejándome en la más absoluta oscuridad. Intenté encenderlo de nuevo, pero no reaccionaba. Fue entonces cuando lo escuché, una voz suave pero clara, dentro de la cabina. ¿Por qué no te detuviste? Mis manos se aferraron al volante con tanta fuerza que sentí que lo iba a romper. La voz no era familiar, pero tampoco sonaba amenazante. Era como si alguien estuviera realmente molesto, exigiendo una explicación. ¿Quién está ahí?, grité, girándome frenéticamente para buscar al intruso, pero otra vez no había nadie. La lluvia empezó a amainar, y después de unos minutos, el motor volvió a encenderse como si nada hubiera pasado. Decidí no pensar más en lo que había ocurrido. Solo quería llegar a Chihuahua y olvidarme de esa noche. Pero mientras avanzaba, vi algo a lo lejos que me heló la sangre. El coche. Era el mismo que había visto antes, un sedán blanco detenido a un lado de la carretera. Sus luces traseras parpadeaban débilmente, como si estuvieran a punto de apagarse. No quería detenerme, pero algo dentro de mí me obligó a hacerlo. Bajé del camión con la linterna en mano, avanzando con cautela hacia el vehículo, pero cuando llegué me di cuenta de que estaba vacío. No había nadie adentro y las puertas estaban cerradas. Toqué el capó y lo sentí frío, como si el coche llevara horas abandonado allí. Miré alrededor, buscando algún rastro de vida, pero no había nada, solo silencio y la carretera interminable. Cuando regresé al tráiler, algo llamó mi atención en el espejo retrovisor. Sobre el polvo del tablero, alguien había escrito una frase con un dedo. Era imposible que estuviera allí antes porque yo había limpiado el tablero esa misma tarde. Las palabras decían, «No me viste». Sentí un escalofrío tan intenso que casi pierdo el equilibrio. Subí al tráiler, cerré la puerta con fuerza y pisé el acelerador. No paré hasta llegar al primer poblado donde encontré una gasolinera. Allí, mientras intentaba calmarme con un café caliente, hablé con otro trailero que había parado a cargar diésel. Le conté lo que había pasado, esperando que se burlara de mí, pero su rostro se puso serio. «Eso no es nuevo en esta carretera», me dijo. «Hace años un coche blanco chocó contra un tráiler aquí cerca. El conductor murió porque nadie se detuvo a ayudarlo. Desde entonces, muchos dicen que lo han visto. Algunos incluso aseguran que lo llevan como pasajero. Después de eso, nunca volví a tomar esa ruta. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero sé que no fue un simple accidente. Cada vez que pienso en lo que ocurrió, siento que algo me observa, esperando que vuelva a pasar por esa carretera. Si algo aprendí esa noche es que la carretera no olvida y a veces las cosas que dejamos atrás encuentran la forma de regresar. A veces, cuando las madrugadas se estiran demasiado y el silencio se convierte en tu único compañero, la mente empieza a jugarte malas pasadas. Pero lo que viví aquella madrugada en la carretera que cruza por el altiplano potosino no fue una mala jugada de mi imaginación. Fue real, tan real, que todavía siento cómo se me eriza la piel cuando lo recuerdo. Esa noche cargaba maquinaria pesada.
Venía de San Luis Potosí, camino a Torreón. Era una ruta conocida, pero en diciembre las madrugadas se vuelven especialmente frías y solitarias. En la cabina solo tenía la compañía de mi vieja radio, que a esas alturas apenas podía captar estaciones locales, y un termo de café que más que calentarme me mantenía despierto. Había salido de una gasolinera cerca de Matehuala después de cargar diésel y echarme un taco. El reloj del tablero marcaba poco antes de las 3 de la madrugada cuando retomé la carretera. Todo estaba tranquilo, apenas cruzaba un carro cada 20 o 30 minutos. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba el camino lo suficiente como para que pareciera que estaba conduciendo bajo un reflector gigante. Unos 30 kilómetros después de dejar atrás el último pueblo, lo vi. A lo lejos, algo iluminado se perfilaba sobre la carretera. Frené ligeramente para confirmar lo que estaba viendo. Un autobús escolar amarillo, de esos clásicos que suelen usarse en películas gringas. Estaba detenido a mitad de los carriles. Me pareció raro, porque en esa zona no hay escuelas cercanas ni rutas que justifiquen la presencia de un vehículo así. Reduje la velocidad mientras intentaba adivinar qué hacía ese autobús ahí. Estaba completamente iluminado, como si estuviera en marcha, pero no se veía movimiento. No había nadie alrededor, ni señal de que algo hubiera ocurrido. Solo el autobús, inmóvil, con las luces interiores encendidas. ¿Qué demonios hace un autobús escolar aquí a estas horas?, me pregunté en voz alta. Activé las luces altas del camión para tratar de ver mejor. Nada cambió. El autobús seguía ahí, como un fantasma atrapado en el asfalto. Intenté esquivarlo. Giré el volante hacia el carril izquierdo y justo cuando estaba a punto de rebasarlo, desapareció. Así, sin más. No había ni rastro de él. Lo único que quedó fue el vacío en la carretera y un eco en mi pecho que no podía distinguir entre miedo o desconcierto. Frené de golpe. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba los espejos retrovisores, esperando verlo aparecer de nuevo detrás de mí, pero no había nada. La carretera estaba completamente vacía. Debe haber sido un reflejo o algo así, me dije, tratando de calmarme. Encendí un cigarro y di un trago largo al café. Me forcé a pensar que era solo el cansancio acumulado, que tal vez me estaba pasando factura. Seguía conduciendo, pero no podía dejar de pensar en ese autobús. Miraba constantemente por los retrovisores, como si en cualquier momento fuera a reaparecer. El frío se sentía más intenso y aunque tenía el calefactor encendido, mis manos temblaban ligeramente. No había avanzado mucho más cuando lo vi de nuevo. Esta vez, el autobús estaba en un camino de terracería que salía de la carretera principal, apenas unos metros más adelante. Estaba detenido con las luces parpadeando, como si alguien acabara de estacionarlo ahí. Mi instinto me decía que siguiera conduciendo, que no me detuviera, pero la curiosidad me venció. Frené el camión y bajé con la linterna en mano. Caminé unos pasos hacia el autobús, tratando de ver a través de las ventanas, pero no había nadie dentro. Solo filas de asientos vacíos que parecían alargarse más de lo normal, como si el interior del autobús fuera más grande que lo que debería ser. ¿Hay alguien aquí?, grité, esperando que alguna voz respondiera, pero solo el viento contestó, helado y cortante. De repente, las luces del autobús se apagaron y en un parpadeo desapareció frente a mis ojos. El aire se volvió pesado, como si todo el lugar se hubiera hundido en un pozo de oscuridad. Regresé corriendo al camión, con las manos temblando tanto que me costó girar la llave para encenderlo. Decidí no parar hasta llegar a un lugar habitado. Había algo en esa carretera que no podía explicar, pero que me hacía sentir observado, como si una presencia me siguiera. Aceleré, manteniendo los ojos fijos en el camino. Entonces la radio comenzó a fallar. Primero se escucharon estática y chasquidos, pero luego algo más, voces o algo parecido. No entendía lo que decían, pero eran graves, como si vinieran de lo más profundo de una caverna.
Giré el dial, tratando de encontrar una estación clara, pero solo encontraba más de esas voces, mezcladas con risas apagadas que parecían burlarse de mí. «Ya basta», grité golpeando la radio. Finalmente, el aparato se apagó, pero el silencio que quedó fue aún peor, porque ahora podía escuchar claramente mi propia respiración, acelerada y nerviosa. De repente, las luces del tablero comenzaron a parpadear. El motor rugió como si algo lo estuviera forzando, y el camión empezó a desacelerar solo. Por más que pisaba el acelerador, no respondía. «¡No! ¡No ahora!», grité desesperado. Logré orillarme justo antes de que el motor se apagara por completo. Estaba sentado en la cabina, con las manos sudorosas sujetando el volante. Afuera, la carretera estaba completamente oscura y la luna parecía haberse escondido detrás de las nubes. Revisé mi celular, pero no tenía señal. Todo estaba en mi contra. Fue entonces cuando lo escuché, el sonido de un motor. No era el mío, era otro, acercándose lentamente desde la oscuridad. Miré por el retrovisor y lo vi. El autobús escolar venía hacia mí, pero no se movía como un vehículo normal. Parecía deslizarse sobre la carretera sin tocar el suelo. Las luces de sus faros eran como dos ojos que me miraban fijamente, y detrás de las ventanas, sombras borrosas se movían como si fueran niños jugando. No podía moverme. Era como si algo me mantuviera anclado en el asiento. El autobús se detuvo justo a mi lado, y durante un breve instante todo quedó en silencio. Fue entonces cuando lo vi de cerca. Las puertas se abrieron lentamente, dejando escapar un aire frío y un olor a humedad. Dentro no había nadie, pero podía sentir que algo me llamaba, una fuerza que me invitaba a subir. Sacudí la cabeza, tratando de librarme de esa sensación. Cerré los ojos y murmuré una oración que no había dicho desde mi infancia. Cuando los abrí, el autobús ya no estaba, solo el eco del viento y la carretera vacía. El camión encendió como si nada hubiera pasado. Conduje sin detenerme hasta llegar a un paradero en el siguiente poblado. Allí, con las piernas temblando, bajé del camión y me acerqué a otros traileros que estaban descansando. Les conté lo que había visto, esperando que se rieran de mí o me llamaran loco. Uno de ellos, un hombre mayor con una mirada seria, me interrumpió. «No eres el primero que ve ese autobús», dijo en voz baja. «Dicen que hace años en esa carretera un autobús escolar lleno de niños se accidentó. Nadie sobrevivió y desde entonces se aparece de madrugada. Si lo ves, nunca te detengas ni te acerques, porque quien sube a ese autobús no vuelve». Desde aquella noche nunca más volví a tomar esa carretera, y aunque trato de olvidarlo, cada diciembre, cuando las noches son largas y el frío cala, no puedo evitar pensar en ese autobús y en lo que habría pasado si hubiera subido. Siempre he creído que las carreteras tienen alma, una que guarda las historias de quienes las cruzan. Llevo manejando tráileres por más de 2 décadas, desde que mi padre me enseñó a conducir uno en el patio de su viejo taller. Mi vida siempre ha estado ligada al asfalto, a los amaneceres que se pintan de fuego mientras atraviesas las planicies, y a esas noches oscuras en las que solo el rugido del motor rompe el silencio. Aquella noche de invierno iba camino a Ciudad Juárez. Transportaba maquinaria pesada, piezas enormes para una mina al norte. El aire estaba helado, tanto que las ventanillas empañaban a cada rato. Llevaba horas en la carretera, y aunque el café de la última gasolinera me había animado un poco, comenzaba a sentir el cansancio acumulado. Los tráilers no son solo vehículos, son hogares rodantes, y aquella cabina, con su olor a plástico quemado y aceite, era mi refugio. Había tomado la carretera libre, la Federal 45, una ruta que atraviesa desiertos interminables y pueblos fantasma. Me gusta evitar las autopistas de cuota. No es por ahorrarme dinero, sino porque en la libre sientes la conexión con el terreno, con los lugares. Esa noche
El tráfico era casi inexistente. Apenas me crucé con un par de camionetas y un autobús viejo que parecía salido de una película de terror. Recuerdo claramente que el reloj del tablero marcaba las 10 de la noche cuando vi las primeras señales del suceso que me cambiaría la vida. El camino estaba oscuro y la única luz provenía de los faros de mi tráiler. En esa región, la luna se oculta temprano, dejando la carretera envuelta en sombras. Fue entonces cuando, a la distancia, distinguí algo en el carril opuesto. Primero pensé que era un animal, quizá un coyote, pero mientras me acercaba, la figura se definía más. Era un auto pequeño, un modelo viejo que parecía averiado. Lo que me pareció raro desde el principio fue cómo se balanceaba, como si alguien dentro estuviera moviéndose frenéticamente. Reduje la velocidad pensando en parar para ayudar. No sería la primera vez que me detenía a echar una mano. En estas carreteras, entre conductores, hay una especie de código de apoyo mutuo. Sin embargo, cuando estuve a unos metros del vehículo, algo me heló la sangre. El auto comenzó a moverse lentamente hacia mi carril. «¡No chingues!», exclamé, golpeando el claxon mientras pisaba el freno. Las llantas del tráiler rechinaron sobre el pavimento y el peso de la carga hizo que el vehículo temblara. Logré detenerme justo a tiempo, con el auto frente a mí, atravesado en el camino. Con el corazón acelerado, apagué el motor y tomé mi linterna. No podía dejar un auto así en medio de la carretera. Era un accidente esperando ocurrir. Bajé y me acerqué al vehículo. El aire gélido me mordió la cara y el silencio era tan profundo que podía escuchar el crujir de mis botas sobre el asfalto. Al asomarme por la ventanilla del conductor, un escalofrío recorrió mi espalda. No había nadie al volante. «¿Qué demonios?», murmuré, intentando entender lo que veía. Abrí la puerta del auto con cuidado, como si temiera que algo fuera a saltar de su interior. El asiento del conductor estaba vacío, al igual que los traseros. No había señales de que alguien hubiera estado allí. La llave estaba en el contacto y el motor apagado. Miré alrededor, enfocando con la linterna hacia el desierto que rodeaba la carretera. Solo arena y matorrales secos. No había huellas en el suelo, ni siquiera indicios de que alguien hubiera salido corriendo. Pensé que tal vez el conductor había ido en busca de ayuda, aunque el auto no tenía luces de emergencia encendidas. La cosa no tenía sentido. Decidí mover el coche al acotamiento. Me subí, giré la llave y, para mi sorpresa, el motor encendió sin problemas. Acomodé el vehículo a un lado del camino y regresé al tráiler, intentando dejar atrás la sensación de que algo estaba mal. Pero no podía. Reanudé mi camino, tratando de convencerme de que no era nada, que la mente juega trucos cuando estás cansado. Apreté el volante con fuerza, como si eso pudiera disipar mi inquietud. Sin embargo, apenas había avanzado un par de kilómetros cuando lo vi de nuevo. El mismo auto estaba frente a mí, en el carril derecho, moviéndose lentamente. «No puede ser», susurré, sintiendo como un sudor frío me bajaba por la espalda. Frené un poco, manteniéndome a una distancia prudente. Esta vez no pensaba detenerme. Pasé a mi izquierda para rebasarlo y mientras lo hacía, giré la cabeza para mirar dentro. Vacío, absolutamente vacío. Al adelantarlo, pisé el acelerador con fuerza. Sentía cómo la adrenalina bombeaba en mis venas. Miré por el retrovisor y ahí seguía, el auto avanzando a paso lento como si me persiguiera. Luego, como si estuviera burlándose de mí, las luces delanteras parpadearon 2 veces. «¡Esto no está pasando!», grité, golpeando el volante. No podía pensar con claridad. Todo mi instinto me decía que me alejara de ahí lo más rápido posible. Pero cuando alcancé una curva cerrada y el tráiler salió del rango visual del auto, algo peor ocurrió. Apenas terminé de cruzar la curva, lo vi. El auto estaba detenido en medio del camino otra vez. Esta vez no tuve oportunidad de frenar. Giré el volante con todas mis fuerzas, tratando de evitar un choque,
y el tráiler salió del asfalto, deteniéndose en la tierra con un estruendo que sacudió todo mi cuerpo. Por un momento, el ruido del motor y mi respiración agitada fueron lo único que escuché. Luego, el silencio volvió a envolverme, más opresivo que nunca. Me bajé del tráiler tambaleándome, revisando los daños. Por fortuna, la carga estaba intacta y el tráiler no parecía haber sufrido daños graves. Sin embargo, cuando volví la vista hacia la carretera, el auto ya no estaba. «Ya basta. Cabrón, ¿quién eres? ¿Qué quieres?», grité hacia la oscuridad. Mi voz rebotó en el vacío, sin recibir respuesta. Fue entonces cuando lo vi, a unos metros de donde estaba parado. Una figura humana de pie al borde de la carretera. Era un hombre, vestido con ropa antigua, como si hubiera salido de otra época. No me moví, simplemente me quedé allí, mirándolo, sintiendo que mis piernas se volvían de plomo. El hombre levantó una mano, señalando hacia el desierto. Lo seguí con la mirada y a lo lejos distinguí lo que parecía ser la silueta de un auto envuelto en llamas. No supe cómo llegó ahí ni cuándo había comenzado a arder, pero el fuego iluminaba tenuemente el rostro del hombre, y lo que vi me heló hasta los huesos. No recuerdo exactamente cómo logré salir de ahí. Solo sé que volví al tráiler, encendí el motor y conduje como un loco hasta la siguiente caseta. Cuando llegué, intenté contarle al encargado lo que había visto, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Me ofreció un café y un lugar para descansar, pero rechacé ambas cosas. Solo quería llegar a mi destino y olvidarme de aquella noche. Al día siguiente, decidí buscar respuestas. Pregunté a otros camioneros en una estación de servicio cercana. Uno de ellos, un viejo curtido por el sol y las carreteras, me miró con seriedad cuando le conté mi historia. «Eso suena al auto de la curva. Dicen que hace años un hombre perdió el control ahí y murió calcinado en su coche. Desde entonces el auto aparece en la carretera buscando que alguien lo saque de su desgracia». No dije nada. Solo asentí y regresé a mi tráiler. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que vi realmente. Lo único que sé es que las carreteras guardan secretos, y esa noche uno de ellos me encontró. Hace ya varios años, en una noche helada de diciembre, viví algo que cambió por completo la manera en que veo las carreteras. No soy de los que se dejan llevar por supersticiones, pero esa experiencia me sigue persiguiendo cada vez que enciendo el motor de mi camión. Me ha costado trabajo hablar de esto, pero supongo que necesito sacarlo de mi pecho. A veces, contar una historia ayuda a entenderla, aunque sea un poco. Esa noche, llevaba una carga de electrodomésticos desde Ciudad Juárez hacia Monterrey. El plan era cruzar por una carretera secundaria que pasa cerca de un pueblo llamado Galeana. No era la primera vez que tomaba esa ruta. Es un camino más corto, aunque serpentea entre cerros y tiene pocas estaciones de servicio. Siempre llevo un termo de café, un par de tortas y suficiente agua, así que no suelo preocuparme por eso. La cosa empezó como cualquier otra jornada. El clima estaba frío, pero nada fuera de lo común para diciembre. Había puesto una estación de música ranchera para mantenerme despierto, y la carretera estaba vacía, salvo por algún que otro vehículo que pasaba de vez en cuando. Todo iba bien, hasta que di con un tramo especialmente oscuro y solitario, a unos 30 kilómetros de Galeana. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando lo vi por primera vez. Unas luces parpadeantes aparecieron de repente en el espejo retrovisor. No escuché el motor ni vi el camión acercándose. Simplemente las luces estaban ahí, como si hubieran surgido de la nada. Eran luces navideñas, de colores brillantes, cubriendo todo un tráiler que se movía a gran velocidad detrás de mí. «¿Y este loco?», dije en voz alta, mientras disminuía un poco la velocidad para dejarlo pasar. El camión se acercó tanto que podía ver cómo las luces formaban patrones,
figuras de renos, árboles de Navidad y campanas que titilaban al ritmo de algún motor invisible. No era algo que uno esperara encontrar en una carretera secundaria a esas horas. Bueno, si tiene tanta prisa, que pase. Me orillé un poco hacia la derecha, esperando que el tráiler navideño rebasara, pero en lugar de pasar, se mantuvo peligrosamente cerca de mí, como si estuviera intentando forzarme a salir del camino. «¿Qué carajos te pasa, imbécil?», grité mientras sujetaba con fuerza el volante. Las luces del camión eran tan brillantes que apenas podía ver la carretera frente a mí. Intenté acelerar para dejarlo atrás, pero el otro vehículo hizo lo mismo, aumentando su velocidad para mantenerse justo detrás de mí. El corazón me latía con fuerza cuando vi una curva cerrada aproximándose. No podía tomarla con el camión pegado a mí, así que, en un movimiento desesperado, frené de golpe y giré el volante hacia la cuneta. Las llantas chirriaron y sentí cómo el remolque se ladeaba peligrosamente, pero logré mantener el control. Cuando levanté la vista, el camión navideño había desaparecido. Bajé del tráiler temblando. Necesitaba un momento para recuperar el aliento y asegurarme de que no había daño en el vehículo. Encendí mi linterna y revisé las llantas y el remolque. Todo estaba en orden, pero algo no cuadraba. No había señales del otro camión. La carretera estaba completamente desierta y no había ni rastro de las luces navideñas. Pensé que tal vez había imaginado todo. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero justo cuando estaba a punto de regresar a la cabina, vi algo en la carretera, unos metros más adelante. Eran fragmentos de vidrio, como los que quedan después de un accidente. Me acerqué lentamente, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada paso. El vidrio estaba esparcido en un patrón extraño, como si algo se hubiera estrellado ahí. Pero no había huellas de llantas ni rastros de un choque. Solo los fragmentos brillando bajo la luz de mi linterna. «Esto no está bien», murmuré para mí mismo, retrocediendo hacia el camión. Arranqué el motor y decidí no perder más tiempo en ese tramo. Aceleré, tratando de poner la mayor distancia posible entre mí y ese lugar. Sin embargo, no había avanzado ni 5 kilómetros cuando las luces aparecieron de nuevo. Esta vez estaban frente a mí. El camión navideño estaba estacionado en medio de la carretera, bloqueando el paso. Sus luces parpadeaban de manera intermitente y el aire se llenó de un zumbido extraño, como si las mismas luces emitieran un sonido bajo y vibrante. Frené bruscamente, deteniéndome a unos 20 metros de él. El camión parecía más grande ahora, como si hubiera crecido en tamaño. Su cabina estaba completamente oscura y no podía ver al conductor, si es que había uno. Algo en mi interior me decía que no debía acercarme, pero al mismo tiempo sentí una especie de atracción inexplicable hacia esas luces. Me quedé sentado en la cabina, mirando fijamente el tráiler navideño. Mi instinto me gritaba que diera la vuelta y buscara otra ruta, pero sabía que no había tiempo para eso. La carga debía llegar a Monterrey antes del amanecer y ya estaba retrasado. Respiré hondo, encendí las luces altas y toqué el claxon. «Muévete, tengo que pasar». El camión no se movió. Las luces continuaron parpadeando, formando patrones cada vez más complejos. Sentí un frío inexplicable recorriendo mi espalda y por un momento creí escuchar algo. Era un sonido apenas perceptible, como un murmullo distante. «Esto no puede estar pasando», me dije, intentando convencerme de que todo era una mala broma, o peor aún, una alucinación causada por el cansancio. Sin otra opción, decidí salir de la cabina para enfrentar lo que fuera que estaba bloqueando mi camino. Cuando puse un pie en el asfalto, el aire cambió. Estaba helado, pero no de una manera natural. Era un frío seco y denso que parecía succionar todo el calor de mi cuerpo. Caminé lentamente hacia el camión navideño, sintiendo que cada paso me costaba más esfuerzo. «¿Hay alguien ahí?», grité, mi voz temblando.
Las luces se apagaron de golpe. Me quedé paralizado en la oscuridad, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. La carretera estaba completamente silenciosa, salvo por el sonido de mi propia respiración. Cuando mi vista se ajustó a la penumbra, me di cuenta de que el camión había desaparecido. No supe cuánto tiempo estuve parado ahí, pero finalmente reuní el valor suficiente para regresar a mi vehículo. Me subí a la cabina, cerré las puertas con seguro y arranqué el motor. El resto del viaje fue un tormento. Cada sombra en la carretera parecía moverse y cada luz en la distancia me hacía recordar ese camión maldito. Llegué a Monterrey al amanecer, completamente exhausto y decidido a no volver a tomar esa ruta nunca más. Han pasado años desde aquella noche, pero todavía me pregunto qué fue lo que vi en esa carretera. Algunos colegas a quienes les he contado la historia me dicen que hay leyendas sobre un camión fantasma que aparece en las noches de diciembre, decorado con luces navideñas. Dicen que es una especie de mal augurio, una señal de que algo malo está por suceder. Yo no sé qué creer, pero una cosa es segura: desde entonces evito manejar en diciembre y siempre me aseguro de que mis rutas estén bien iluminadas, porque hay cosas en las carreteras que no tienen explicación y algunas veces es mejor no buscarla.